Buen día, espero que estén muy bien. El día de hoy estaremos hablando acerca del mecanismo de acción de las chaperonas. Me presento, soy la ingeniera bioquímica Cari Guadalupe León Landeros. Bien, antes de comenzar a hablar sobre el mecanismo de acción de los diferentes tipos de chaperonas, hay que recordar qué es una proteína, qué es lo básico para comprender este mecanismo, ¿verdad? Bueno, recordemos que las proteínas son macromoléculas conformadas por una o más cadenas de aminoácidos. A ver, permítanme. Por una o más cadena de aminoácidos, ¿verdad? Estas cumplen con una gran variedad de funciones en los organismos vivos. Algunas de estas funciones incluyen formar canales, ser parte de la estructura, actuar como enzimas en procesos biológicos importantes y ayudar en la defensa de nuestro organismo. También recordemos que existen diferentes formas de las proteínas. Tenemos las proteínas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. Aquí no se ve la terciaria, pero aquí está la cuaternaria. Y algo muy importante de las proteínas es que conforme a su forma, a la redundancia, tiene una función específica. Ahora, ¿cómo se genera una proteína con una secuencia adecuada? Bueno, para comenzar, recordemos que una cadena polipeptídica se sintetiza mediante un proceso complejo llamado traducción, que tiene lugar en el citoplasma, sobre un conjunto grande de proteínas ácido-nucleicas llamado ribosoma, ¿verdad? Durante la traducción, una secuencia de RNA mensajero, aquí lo podemos ver, sirve como molde a partir de la cual se dirige el ensamblado de la secuencia de aminoácidos correspondientes. Inicialmente, el RNA mensajero se genera mediante un proceso llamado transcripción, en el cual una secuencia nucleotídica del DNA, aquí la tenemos, se convierte por medio de una maquinaria de transcripción del núcleo a una secuencia de RNA mensajero, ¿ok? Y esa es la forma en la que se genera una proteína. Ahora, ¿de dónde surge todo esto? ¿Cómo saben que una proteína llega a tener diferentes formas? ¿Cómo es que se da esa formación? Esa formación que llevan las proteínas, que si es primaria, secundaria, tercera, cuaternaria, se debe a un plegamiento. El plegamiento de las proteínas, su evidencia inicial, pues nace, por así decirlo, de la información necesaria para que una proteína se pliegue adecuadamente. Y esta se da a través de una secuencia codificada de aminoácidos y provino de las teorías y de los estudios in vitro sobre el replegamiento de proteínas purificadas de Christiansen-Affinsen, que este estudio justamente lo llevó a obtener el Nobel en 1960, lo cual es conocido mucho porque fue como pionero en cuanto a hablar sobre los replegamientos de la ribonucleasa A. Especialmente, otros ya habían mostrado previamente que varias perturbaciones químicas y físicas, como son la temperatura, el pH, pueden romper las interacciones débiles no covalentes que estabilizan la conformación nativa de una proteína. Esto pues llevó a cabo la teoría de su estructura terciaria normal. El proceso por el cual se desarma esta estructura de una proteína le llamaron desnaturalización y hoy en día lo seguimos conociendo de esa forma. Ahora, vamos a hablar especialmente de qué son las chaperonas. Bueno, las chaperonas también son proteínas, pero son un conjunto de proteínas. Estas están presentes en todas las células y su función es ayudar justamente de lo que hablamos anteriormente, al plegamiento de otras proteínas. Bueno, al plegamiento correcto, ¿bien? Y estas no funcionan como al final, sino al principio, ¿no? De proteínas recién formadas de la síntesis de proteínas, es ahí donde actúan las chaperonas. Bueno,
La explicación de esta notable eficiencia de las células para promover el plegamiento adecuado de las proteínas es que las células sintetizan un conjunto de proteínas especiales, justamente estas chaperonas. Estas chaperonas facilitan ese plegamiento de las proteínas pues, que van naciendo. La importancia de las chaperonas está resaltada por la observación de que muchas se han conservado a lo largo de la evolución. Y algo también curioso y que pues por eso se ha observado mucho, aparte de que se ha conservado durante la evolución, es de que se encuentra en todos los organismos, o sea, desde una bacteria hasta nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y los mecanismos por los cuales actúan no son tan diferentes, son mecanismos casi idénticos para ayudar al plegamiento de las proteínas. Y bueno, de todo esto podemos sacar un enunciado muy poderoso. El plegamiento de las proteínas in vivo está promovido meramente por las chaperonas. Pero claro, las chaperonas también tienen como grupos o familias o divisiones. Y estas pues se dan en base a estructuras. Todas, aunque estas se puedan clasificar de diferente forma por su estructura, todas, absolutamente todas, usan la unión de ATP, ya que esto que hacen, este mecanismo por el cual llevan a cabo el plegamiento pudiera parecer muy sencillo, es altamente específico y requiere muchísima energía. Es por eso que están en unión constante. Bueno, o es que no pueden trabajar sin ATP porque necesitan la energía para poder llevar a cabo todo el proceso por el cual pliegan una proteína. Bueno, y también tiene que ver mucho con la hidrólisis. Esta facilita el plegamiento. Además de la estructura, otras incluyen o se pueden diferenciar por el incremento que pueden tener en el momento de la unión de la proteína a los sustratos. La segunda es la forma en la que cambia la conformación de las chaperonas. Las chaperonas de los eucariontes y en esta parte de incrementar la unión de las proteínas, las chaperonas de los eucariotes se localizan en cada compartimiento y órgano celular. Estas se unen a las proteínas llamadas diana, en cuyo plegamiento asistirían, ¿verdad? Y cuando existe un cambio en la conformación, esta siempre obviamente va a depender del ATP, porque pues necesitan energía, y se emplean para 3 puntos muy importantes. La primera es de que se pueda optimizar el plegamiento después de que un sustrato sea plegado. El segundo es que se pueda retornar a la chaperona a su estado inicial, con el fin de que esté disponible para auxiliar en el plegamiento de alguna otra molécula. La tercera es que establece el tiempo permitido, que puede ser determinado por la tasa de hidrólisis del ATP. Tenemos a dos familias muy importantes que se han identificado dentro de las chaperonas. Y tenemos primero a las chaperonas moleculares. Estas se unen a un fragmento corto de un sustrato proteico y estabilizan a las proteínas desplegadas o parcialmente plegadas. De esta forma se evita que éstas se agreguen y se degraden, o es decir, que se desnaturalicen. Algunas de las propiedades principales de estas chaperonas moleculares son que estabilizan las conformaciones no nativas y facilitan el correcto plegamiento de las proteínas, además de que son esenciales para la viabilidad y la expresión. Es frecuentemente inducida por el estrés celular. Su función principal, por supuesto, es evitar asociaciones inapropiadas o agregaciones de residuos hidrofóbicos que están expuestos en la superficie y dirigen sus sustratos hacia plegamientos correctos, transporte o inclusive a su degradación. Y esto pues técnicamente ejemplifica todo lo que les acabo de mencionar. Simplemente aquí una parte se tapa, pero pues es porque está mi carita. Muy bien. Ahora, antes de pasar a la siguiente familia, que son las chaperoninas,
vamos a ver sobre cómo estas chaperonas moleculares actúan en el plegamiento de las proteínas in vivo, ¿verdad? Y bien, en la primera imagen que tenemos aquí, tenemos el caso de la Atepasa HSP70, que es una chaperona molecular, ¿verdad? Muchas proteínas se pliegan en sus estructuras tridimensionales adecuadas con la asistencia de proteínas similares a esta HSP70. Estas chaperonas moleculares, pues, lo que hacen es que se unen a un polipéptido naciente en cuanto emerge del ribosoma, o sea, cuando van naciendo, por así decirlo. En el ciclo del HSP70, una proteína no plegada se une en rápido equilibrio a la conformación abierta del dominio de un sustrato. Y aquí lo podemos comenzar a ver. Tenemos como el paso 1. Aquí tenemos al ATP, ¿verdad? El que está como en anaranjadito. Tenemos a nuestro sustrato y tenemos a esta parte azul que será denominada como el dominio que une a los nucleótidos. Bien. El bolsillo que se une al sustrato se muestra como un parche verdecito. Este verdecito que vemos aquí, ¿ok? Las proteínas accesorias cochaperonas, este es un término muy importante, cochaperonas, que en este caso van a ser la HSP40, bueno, DNAJ-HSP40, estimulan la hidrólisis de ATP a ADP. Si se dan cuenta, ATP a ADP, ¿bien? Y hay un cambio de conformación en la HSP70, dando como resultado la fórmula cerrada. ¿Ok? Aquí se cierra, aquí está abierto, aquí está cerrado. Y podemos ver cómo es como muy bonita en la imagen, porque la tenemos como una boquita abierta y cuando ocurre este otro paso, como se cierra, ¿no? Y es muy fácil de ver. Aquí se ve abierto, cerrado, como que él come y no come. Muy bien. El intercambio de ATP por el ADP, aquí está, está estimulado por otras proteínas cochaperonas accesorias. En este caso, van a ser la GRPE-BAC1, que convierte a la HSP70 nuevamente a la forma abierta. ¿Ven? Lo vuelve a abrir, liberando el sustrato adecuadamente plegado. Y ¡fum! Se libera la proteína desplegada. Y de esta forma vemos cómo se ha liberado el sustrato adecuadamente plegado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la siguiente imagen tenemos otra cochaperona diferente. Esta es la Atepasa HSP90. Bueno, en el caso de ella, pues las proteínas HSP90 son dímeros, cuyos monómeros que lo conforman contienen un dominio NBD N-terminal. Estos azulitos que vamos a ver aquí. ¿Ok? Y un dominio de unión, que es el SBD, de un sustrato central y un dominio de dimerización. El ciclo del HSP90 pues comienza cuando no hay nucleótidos. Cuando no hay nucleótidos. Y el dímero está en una configuración muy flexible, o sea, en forma abierta. Y aquí tal vez sería bueno que se pudiera quitar mi cara, pero aquí pudiéramos ver que está bueno, aquí podemos ver que está abierta. Bien, lo que puede hacer que se unan otros sustratos. Aquí en esta imagen se pudiera ver que hay la unión de un sustrato. Bien, bueno, la rápida unión de ATP lleva a un lento cambio de conformación en el cual los NBD se dimerizan y los SBD se mueven en conjunto a una conformación cerrada. ¿Ok? Aquí. Por aquí está.
Y aquí tenemos la rápida unión del ATP. Bien. La hidrólisis del ATP da como resultado el plegamiento del cliente y la liberación de la proteína. Ok, aquí vemos, se cierra y se libera la proteína. Bien, y bueno, la HCP90 unida al ADP puede adoptar varias conformaciones. Bien, algunas de ellas en formas muy compactas. La liberación del ADP, esta liberación del ADP, pues se regenera al estadio inicial, que puede entonces interactuar con otros clientes adicionales, bien, con otros que se quieran unir. Bien, ahora sí vamos a pasar al siguiente grupo, en el cual esta presentación trata de centrarse un poquito más, que son las chaperoninas. Y aquí tenemos una imagen de cómo son las chaperoninas. Muy bien, las chaperoninas, o también HSP60, como algunos pues las manejan, ¿verdad? Y tal vez no lo mencioné cuando estaba explicando el anterior, creo que no lo hice, pero HSP pues corresponde a la denominación en inglés Heat Shock Protein, o en español pues es proteína de choque térmico, ¿ok? Bueno, las chaperoninas es una familia de chaperonas que conforman grandes estructuras en forma de barril. Aquí podemos ver una imagen que más o menos tiene como formas de barrilito, ¿verdad? En donde se brinda tanto el tiempo como el medio para que las proteínas lleguen a tener un plegamiento óptimo. Esta imagen es pues técnicamente la estructura tridimensional de diferentes tipos de chaperoninas, y esta imagen fue hecha por criomicroscopía. ¿Ok? La función principal de las chaperoninas pues es meramente ayudar a otras proteínas a plegarse correctamente, lo mismo que las chaperonas, pero son diferentes. Bueno, las chaperoninas en su estructura también se componen de 2 anillos de 7, 8 o inclusive 9 unidades de monómeros, y tienen un peso aproximadamente de 60 kilodaltons, un peso más o menos cercano. Ahora, las chaperoninas se llegan a dividir en 2 grupos. Tenemos a los grupos del tipo 1 y a los grupos del tipo 2. Bueno, de manera muy general, las de tipo 1 están presentes en los procariontes, cloroplastos y mitocondrias, y las del tipo 2 se encuentran en el citosol de las células eucariontes y en las bacterias Archaea. ¿Ok? Aquí tenemos una imagen donde podemos ver a las chaperoninas del tipo 1 y a las chaperoninas del tipo 2. Creo que estructuralmente podemos ver que son muy diferentes. Ahora, si nos damos cuenta, aquí tenemos en cuanto a la estructura Groel, y vamos a ver qué es esto. Esta es una chaperonina del tipo 1. Las del tipo 1 pues son las más conocidas y las más estudiadas, y se encuentran normalmente en eubacterias y orgánulos eucarióticos, como ya lo mencioné, en mitocondrias, cloroplastos. Bueno, todas las chaperoninas de este grupo tienen una estructura similar. Es un cilindro constituido, o sea, lo podemos ver como un cilindro, constituido por 1 o 2 anillos heptaméricos que funcionan en colaboración con otro pequeño, pequeño oligómero llamado comúnmente cochaperonina. Esta es una cochaperonina que se une a la chaperonina en momentos determinados del ciclo. La chaperonina más estudiada justamente es esta que tenemos aquí, que es la Groel, y esta viene de Escherichia coli. Y pues también consta de un cilindro formado por 2 anillos de 7 subunidades idénticas cada uno. Y bueno, las del tipo 2, podemos, por mencionar una, las TRIC-C, así, TRI y C mayúscula, que está presente mayormente en los mamíferos y puede tener alrededor de entre 8 y 9 subunidades
como medidas o heteroaméricas en cada anillo, y la función que ellas, por la cual son conocidas, son esta función tapa, que está incorporado a diferentes subunidades. Al parecer, pues la hidrólisis del ATP justamente dispara el cierre de la tapa de estas chaperoninas del tipo 2. Muy bien. Y bueno, algo muy importante de comprender es que las chaperoninas, si bien también actúan en el plegamiento de las proteínas y en colaboración también con otras chaperoninas, tienen estas un mecanismo en algo específico, no tan diferente, pero sí especial. Y es justamente lo que tenemos en la imagen que estamos observando. Bueno, el plegamiento adecuado de algunas proteínas depende de las chaperoninas, ¿ok? Como por ejemplo, acabamos de ver las chaperoninas procariontes del grupo 1, las GROEL. Bueno, las GROEL que tenemos aquí son un complejo, que ya lo habíamos mencionado, en forma de barril, de 14 subunidades idénticas, dispuestas en 2 anillos apilados, 2 azules, uno azul más bajito y uno azul aquí. Estas son las GROEL. Y una en color rojo, ¿verdad? De 7 subunidades cada uno, que forman 2 cámaras de plegamiento de polipéptidos internos diferentes. Las tapas homeoheptaméricas, las GROES, se pueden unir a cada uno de los extremos del barril y sellar la cámara en cada lado. El ciclo de plegamiento del GROEL, que es donde vamos a iniciar, pues un polipéptido parcialmente plegado o meramente plegado en forma incorrecta entra a una de las cámaras. ¿Okay? Aquí está, proteína parcialmente plegada o mal plegada, entra a una de las cámaras, y la segunda cámara queda bloqueada por una tapa de GROES. ¿Okay? Aquí está la tapa de GROES. Bien. Cada anillo de las 7 subunidades de GROES se une a un ATP, quedando pues, como son 7 capas, entonces 7 ATPs. Estos se hidrolizan y liberan los ADP en una serie ordenada con la unión y la liberación de la tapa de GROES. Y la unión y liberación y plegamiento pues se da a través de una serie ordenada del plegamiento del polipéptido. Los cambios conformacionales, porque si bien el hecho de que se quite la tapa o no genera un cambio conformacional, que ocurre en los anillos de GROEL, controla la unión de la tapa de GROES que sella la segunda cámara. ¿Ven? Técnicamente, como hacen un intercambio de lado de a dónde va la tapa, aquí se sale y se llega a unir en la parte de arriba en el siguiente paso. El polipéptido permanece cerrado en la cámara tapada, aquí se tapó. Bien, donde esta puede plegarse hasta que la hidrólisis del ATP, que es un proceso o un paso que aquí está denominado como un paso lento, limita la velocidad de este ciclo. Ahora, en lo que responde de esto hasta acá, que es un paso un poco lento, pues se induce la unión de ATP y un GROES diferente. O sea, no son los mismos estas tapitas que la que inició. Bien, y el ADP, y se une un ADP unido al anillo que contiene el péptido, y se va a liberar. De esta forma se abre nuevamente la caja. Bueno, llamémosle una caja a este GROEL, ¿verdad? Se abre la caja o la cámara y se permite que la proteína plegada empiece a salir. Aquí la manden como liberada, pero pues aquí
si podemos acercarnos un poco y verlo, vemos que empieza a haber una liberación. Si el polipéptido se pliega en forma adecuada, puede avanzar el funcionamiento en el interior de la célula, ¿verdad? Si permanece plegado o parcialmente o mal plegado, puede volver a un GROEL no ocupado y puede repetirse el ciclo, ¿ok? Esto es algo importante de estas chaperoninas, que pueden como resguardarla hasta que esté bien hechecita para poder ser liberada, o en el momento en el que se requiera hay chaperoninas dispuestas a ayudar en el plegamiento en el momento en el que se necesite. Bien, ahora, datos interesantes es que, bueno, existen, sabemos en la actualidad y a lo largo de los años, enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que esta se caracteriza por la formación de placas insolubles compuestas de proteínas amiloides. Y bueno, dirán, ¿y eso qué tiene que ver? El mal plegamiento o el no plegamiento de una proteína pues pueden ocasionar enfermedades como esta. Es por esta la relevancia que tienen tanto las chaperonas como las chaperoninas en el plegamiento. Son muy específicas y recordemos que todas las proteínas, de acuerdo a su forma, tienen una función, ¿verdad? Bueno, entonces a todo esto la evidencia sugiere y estudios recientes, o sea, esto se ha venido viendo desde hace muchísimos años, pero en la actualidad se sugiere que una proteína puede plegarse a una estructura tridimensional alternativa. Esta proteína tridimensional alternativa pues da como resultado mutaciones o modificaciones covalentes y adecuadas que se llegan a producir después de la síntesis proteicas. O puede haber otras razones que aún no han sido identificadas de este plegamiento alternativo o meramente pues es erróneo, ¿verdad? Y pues no solo se lleva la pérdida de la función normal de una proteína, sino que con frecuencia la etiqueta para su degradación proteolítica es lo que produce estas enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson de los seres humanos, la encefalopatía espongiforme transmisible o también conocida como la enfermedad de las vacas locas. Y bueno, en cuanto en vacas y ovejas, pues esos también están marcados por la formación de placas filamentosas en que se enredan en el cerebro y pues producen un deterioro. Pero el que nosotros podamos comprender cómo realmente funcionan tanto las chaperoninas como las chaperonas llevan a que se haya buscado pues la nueva forma de buscar el tratamiento para estas enfermedades, de poder resolver esto que está mutando, por así decirlo. Bueno, y es a lo que nos lleva al tratamiento con chaperonas farmacológicas. Están como reprogramando a las chaperonas. Bueno, no es una reprogramación como tal, sin embargo se están usando o sintetizando para llevar a cabo tratamientos. Estas son llamadas chaperonas farmacológicas y está muy interesante lo que están tratando de lograr, ya que hay un incorrecto plegamiento de las proteínas que es relacionado con numerosas enfermedades genéticas de estas patologías que ya hemos mencionado. Bueno, sabemos que las proteínas dan lugar a alteraciones en sus propiedades catalíticas o en su localización subcelular y pues se han descrito muchas enfermedades. Pero las novedades conformacionales producidas por estas mutaciones que afectan al plegamiento podrían ser como replegadas para obtener un beneficio de un tratamiento, y es a través de reguladores en los que usarían estas chaperonas farmacológicas para hacer esta como replegamiento o pues sí, es un replegamiento, ya se ha doblado mal,
desdoblarla y ponerla como debería ir para que cumpla la función que debería hacer. O de lo contrario, desnaturalizarla. Bien. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. A continuación, pues, bueno, perdón. Tenemos un resumen porque sé que fueron varias cosas y varios puntos, pero hay que comprender los puntos fundamentales de esta presentación, que en resumen son que uno, la estructura primaria, que es la secuencia de una secuencia de aminoácidos de una proteína, determina su estructura tridimensional. Ese es el comienzo de todo, ¿no? Ya de ahí se van a ver si van a ser secundarias, terciarias, cuaternarias. Y esto a su vez pues determina su función. Si es una cuaternaria, tiene una función específica. Si es una terciaria, tiene una función específica. En resumen, pues la función deriva de la estructura y la estructura deriva de la secuencia. ¿Ok? Lo segundo es que las proteínas recién sintetizadas deben plegarse en la forma correcta para funcionar adecuadamente. Es allí donde ¡fum!, entran las chaperonas, dado que la proteína deriva de su estructura, ¿verdad? Bueno, lo tercero que tenemos es que el plegamiento de las proteínas in vivo ocurre con la ayuda de las chaperonas. Y las chaperonas son dependientes del ATP. Las chaperonas, recordemos, pueden influenciar a las proteínas de varias maneras, que incluyen el plegamiento inadecuado, agregación de sustratos, o también pueden, facilitar su plegamiento y mantener una estructura adecuada. También, el siguiente punto es que existen dos clases de chaperonas, las moleculares y las chaperoninas. Las moleculares, en términos sencillos, son las que se unen a un segmento corto de un sustrato proteico. Y las chaperoninas forman cámaras de plegamiento dentro de las cuales pueden estar secuestradas, por así decirlo, partes o toda una proteína que no esté plegada, de forma que la resguarda, por así decirlo, bueno, la tiene secuestrada y le da tiempo y el ambiente adecuado para que se pliegue adecuadamente. Y bueno, lo último que acabamos de ver es que parte de las enfermedades neurodegenerativas pues son provocadas por agregados de proteínas plegadas en una conformación alternativa, o más bien dicho, un plegamiento erróneo. Y bueno, les dejo aquí las fuentes consultadas. El libro de Lodish, de biología celular y molecular, fue en el que mayor saqué la información, pero los otros son artículos consultados en los que me permitieron obtener estas imágenes tan claras sobre el mecanismo de las chaperonas y sus estructuras tridimensionales. Y eso sería todo, les agradezco su atención. Nos vemos pronto.